Pero ¿cuál es esa iglesia fundada por Cristo? Todos dicen la mía. Y todos tienen su texto bíblico para defenderse. Por ejemplo, los testigos de Jehová van de casa en casa y de dos en dos. Llegan a tocar la puerta. Buenos días, nosotros somos los testigos de Jehová. Y si usted sale y le pregunta, a ver, ¿y dónde dice la Biblia que su iglesia es la verdadera? Los testigos rapidito leen. Isaías capítulo 43, versículo 10 dice, ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. ¿Vieron? Aquí dice, son mis testigos. No dice, son mis católicos. Así que nosotros somos la verdadera iglesia, porque aquí clarito dice, ustedes son mis testigos. Y eso no es todo. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Jesús le dijo a sus apóstoles, y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Jesús dijo, serán mis testigos, no serán mis católicos. Además, el Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que Cristo es el primer testigo fiel y verdadero. No dice que Cristo sea el primer católico. ¿Y cómo se queda el católico? Con ganas de hacerse testigo de Jehová. Se van esos y llegan los adventistas del séptimo día. Y los adventistas del séptimo día dicen, nuestra iglesia es la verdadera. Y si tú le preguntas, a ver, ¿dónde lo dice la Biblia? Facilito. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que cuando Dios terminó de crear el cielo y la tierra, reposó el séptimo día, lo bendijo y lo hizo santo. Y preguntan, ¿qué día reposó Dios? El sábado. ¿Y qué día guardan los católicos? El domingo. Ahí está, ustedes no son, somos nosotros. Además, la Biblia dice en Lucas 4:16 que Jesús entró un sábado a la sinagoga. No dice que haya ido en domingo. Además, Lucas 23:56 dice que la Virgen María guardaba el sábado. Además, Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2 dice que también los apóstoles guardaban el sábado. Y Hebreos capítulo 9 versículo 9 dice que un descanso sabático espera todavía al pueblo de Dios. Así que nosotros somos la verdadera iglesia. Y ahora el pobre católico ya no sabe si hacerse testigo de Jehová o hacerse adventista del séptimo día. Llegan los de la iglesia Pentecostés y dicen, no, eso no es cierto, nosotros somos la verdadera iglesia. Y si tú le preguntas, a ver, dime dónde, rapidito. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ahí está el nombre de nuestra iglesia. Además, Marcos capítulo 16 versículo 17 dice que los que creen en su nombre imponen la mano sobre los enfermos y ellos sanan, hablarán en nuevas lenguas, tomarán veneno y no sufrirán ningún daño. Y nosotros sanamos enfermos y hablamos en nuevas lenguas, por lo tanto, somos nosotros. Y ahora el católico se queda ganas de hacerse Pentecostés. Se van esos y llegan los de la luz del mundo. Y los de la luz del mundo dicen, somos nosotros. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo en San Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo. No dijo, yo soy católico. Y para no cansarlos, los 100,000 grupos tienen una razón para decir que son la iglesia de Cristo. Ahora pregúntese, ¿qué pasaría si un día esos llegan a nuestra casa? Tocan la puerta. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Oiga, disculpe, ¿usted de qué iglesia es? Y salimos bien orgullosos. Católico de huesos colorados. ¡Ay, qué bueno! Así quería encontrar a un católico de huesos colorados. Mire, aquí traigo una Biblia católica. ¿Usted me podría decir dónde dice la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? ¡Ay, Dios! El pobre católico siente que se desmaya. Ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? El chapulín colorado ya se murió. Pero para eso vine yo. Y por eso quiero que me ponga atención. ¿Cómo sabemos nosotros que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Lo sabemos por muchas razones. Hace algunos años yo escribí un libro que se llama 100 razones para ser católico. Hoy les voy a hablar de 3 razones así rapidito. Primero, regresemos al primer texto que leímos. ¿Cuál fue el primer texto que leímos? Mateo 16, 18. Muy bien, leamos de nuevo Mateo 16, ahora versículo 19. Jesús dijo en Mateo 16, 18, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En el versículo que sigue, el 19, Jesús le dijo a Pedro, fíjese qué le dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que perdones en la tierra, quedará perdonado en el cielo, y todo lo que no perdones en la tierra, quedará sin perdonar en el cielo. Fíjese bien qué le dijo Jesús a Pedro. Inmediatamente después de fundar la iglesia, de hacer la promesa de fundar la iglesia, Jesús le dice a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves. Las llaves es símbolo de autoridad. Le da autoridad ¿para qué? Para perdonar los pecados. Por eso le dice, lo que tú perdones en la tierra, quedará perdonado en él. Entonces les hago una pregunta. ¿Jesús le dio a Pedro poder para perdonar los pecados? ¿Sí o no? Sí. Lo dice la Biblia. Y el que no esté de acuerdo con esto, que le saque la hoja a la Biblia.
Pero es claro, Jesús le dijo a Pedro, lo que tú perdones en la tierra, quedará perdonado en él. Ahora, ¿cómo sabemos entonces cuál es la iglesia de Cristo? Sabemos cuál es la iglesia de Cristo investigando cuál iglesia posee la autoridad que Cristo le entregó a Pedro. Vaya y pregunte con un pastor protestante: pastor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? Y el pastor le va a decir: no, solo Dios puede perdonar pecados, yo no, gracias. Usted no es de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo recibió la autoridad para perdonar los pecados. Usted puede ir a cualquier iglesia protestante, ningún pastor tiene esta autoridad. Vaya con un sacerdote católico y pregúntele: Señor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? ¿Qué le va a decir? Sí. Entonces, si los ministros católicos tienen la autoridad para perdonar los pecados, entonces la iglesia católica es la que viene de Cristo, porque es la que conserva la autoridad que Cristo le confirió al apóstol Pedro. Segundo, cuando Jesús fundó su iglesia, Jesús estableció un pastor. ¿Cómo se llama ese pastor? Vayamos a la Biblia. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Escuche lo que dice la Biblia. San Juan, capítulo 21, 15 al 17. Dice así: cuando terminaron de comer, ojo, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida a mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: cuida mis ovejas. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si le quería? 3 veces. ¿Saben por qué Jesús le preguntó 3 veces? Porque Pedro lo había negado antes 3 veces. Porque los protestantes dicen: Pedro no puede ser el pastor de la iglesia porque negó a Cristo. Sí, es verdad que negó a Cristo, pero fíjense cómo piensan los protestantes. Los protestantes piensan que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves. Pero después de que Pedro negó a Cristo, los protestantes se imaginan que Cristo le dijo a Pedro: devuélveme mis llaves, porque fuiste un cobarde, ahora dame las llaves de vuelta. Sin embargo, Cristo no hizo eso. Cristo confirmó a Pedro como jefe de la iglesia, y por eso le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. ¿Y cómo se le llama a la persona que cuida las ovejas? Pastor. Cuando Jesús le dijo entonces a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas, Jesús está constituyendo a Pedro el primer pastor de la iglesia. Ahora, escuche bien esto. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Pregunta: ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Nosotros. ¿Es verdad? Sí. Ahora les hago una pregunta. Si nosotros somos las ovejas de Cristo, entonces ¿quién es el encargado de cuidarnos? Pedro, exactamente. Si nosotros somos ovejas de Cristo, Pedro es el encargado de cuidarnos, porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. Así que todo aquel que se considera oveja de Cristo tiene que ser apacentado por Pedro. Y este texto, cómo me encanta leérselo a los que no son católicos. Yo les pregunto: ¿eres oveja de Cristo? Y ellos me dicen: sí. Entonces obedeces a Pedro como pastor, y me dicen: no. Ahí está. Entonces no eres oveja de Cristo, porque las ovejas de Cristo aceptan a Pedro como su pastor. Tercera razón, rapidita. Romanos capítulo 15, versículo 28 dice que San Pablo fue a predicar a España. Fíjese bien, San Pablo fue a predicar a España. Ahora pregunto: cuando los españoles vinieron en el año 1492 a América, ¿de qué iglesia eran? Eran católicos. Ahora uno se pregunta: si los españoles eran católicos y Pablo evangelizó a los españoles, entonces ¿de qué religión era San Pablo? Católico. Si Pablo hubiera sido testigo de Jehová, los españoles que vinieron hubiesen sido testigos de Jehová. ¿Y saben qué? Cuando los españoles vinieron a América no existían las sectas, solo existía la iglesia católica. Y por lo tanto, si los españoles eran católicos y Pablo predicó a los españoles, entonces la fe de Pablo es la fe de los españoles, y la fe de los españoles es la fe de la iglesia católica. Y así demostramos que la iglesia católica es la única que viene de Cristo. Para ir terminando. Pero muchos se preguntan: ¿y si la iglesia católica es la única que viene de Cristo? ¿De dónde vinieron las demás? Fíjese bien. Durante 1500 años solo existía la iglesia católica. En el año 1516, un sacerdote que se llamaba Martín Lutero se separó de la iglesia y fundó su propia iglesia, que hoy se conoce como la iglesia luterana.
En el año 1516 ya habían dos iglesias, la de Cristo y la de Lutero. Unos años más tarde se separó Calvino, después Zwinglio, Enrique VIII, y después se separaron todos los grupos que hoy conocemos. Por ejemplo, ¿dónde nacieron los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos, en el año 1872. Los fundó Carlos Russell. ¿Entonces son la iglesia de Cristo? No, son la iglesia de Russell. ¿Y dónde nació la iglesia adventista del séptimo día? En Estados Unidos, en el año 1840. ¿Quién lo fundó? Guillermo Miller y Elena G. de White. ¿Entonces son la iglesia de Cristo? No, ellos son la iglesia de Miller y de Elena. ¿Y los de la iglesia Pentecostés dónde nacieron? Nacieron en Estados Unidos en el año 1907. Los fundó un hombre que se llama William. Y los de la Luz del Mundo, estos nacieron en México en el año 1926 en Guadalajara, Jalisco. Los fundó Aarón. Así todos los grupos vienen de los hombres. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dará lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en la iglesia de un hombre? ¿Sí o no? No. Ahora le hago otra pregunta. ¿Usted dónde quiere estar? ¿En la iglesia de Cristo o en la iglesia de un hombre? La iglesia de Cristo. Les voy a poner un ejemplo que pone el padre Juan Rivas. Si alguien se enoja por este ejemplo, le reclama al padre Juan Rivas. El padre Juan Rivas dice, el fundador de la iglesia católica es Cristo. Murió, pero resucitó al tercer día. Subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Los fundadores de las sectas murieron, pero no resucitaron. A ellos se lo comieron los gusanos. Y el padre Juan Rivas pregunta, ¿en la iglesia de quién quieres estar? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó? ¿O en la iglesia de aquel que murió y se lo comieron los gusanos? Yo no sé usted, pero yo he decidido estar en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Por eso soy católico.